Mi hija me llamó. Tu cuarto ya no es tuyo, se lo di a mi suegra, y no me dejó entrar. Ella salió de casa con una bolsa de pan en las manos, creyendo que al regresar, tendría una taza caliente esperándola y el abrazo de su nieta. Pero algo cambió en el aire ese día. Una llamada, una frase corta, y una puerta que no volvió a abrirse para ella. A veces, el mayor dolor no viene del rechazo. Viene de quien pensábamos que nos debía amor eterno. Una madre que dio todo. Una hija que eligió mirar hacia otro lado. Y un silencio que grita más fuerte que cualquier discusión. Todo el mundo me decía que la vejez era el tiempo de cosechar. Que después de tantos años luchando, criando a una hija sola y cargando el mundo en los hombros, por fin tendría mi rinconcito de paz. Y yo lo creí. De verdad, lo creí. Pero esa noche, mi hija me llamó para decirme que mi cuarto, el cuarto donde yo descansaba de la vida, ahora era de su suegra. Y que no hacía falta que regresara. Y si crees que esta historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo hubiera imaginado. Quédate conmigo hasta el final porque esta historia da un giro que te va a romper el corazón. Pero antes, dime en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte al canal, porque aquí se cuentan historias reales que pueden cambiarte la forma de ver la vida. Mi nombre es Elvira Carranza, tengo 74 años, y durante casi toda mi vida fui lavandera, repostera y madre a tiempo completo. Nunca le pedí nada a nadie. Solo quería un lugar donde descansar. Pero ese día descubrí que ni eso me dejaron. Y quizás fue el empujón que necesitaba para despertar. Pensé que a estas alturas de mi vida, el mundo ya me debía un respiro. No un lujo, ni viajes, ni homenajes, nada de eso. Solo un poco de silencio. Un espacio tibio donde sentarme a tomar café sin prisa, sin mirar el reloj, sin pensar si ese dinero me iba a alcanzar para pagar la luz. Cuando Sandra me dijo que fuera a vivir con ella un tiempo, sentí algo que no sabía si era esperanza o puro cansancio. Tenía la cadera mala, los brazos sin fuerza, pero el alma la tenía intacta. Aquí vas a descansar, mamita, me dijo, y me abrazó tan fuerte que pensé, quizás ahora sí se dio cuenta de todo lo que hice por ella. Casi me deshice ahí mismo de la emoción. Porque una no cría para que le paguen, no, pero tampoco espera que la olviden. Me llevé mis cosas más queridas en una maleta azul con rueditas rotas. Esa misma que usaba cuando iba al tianguis a vender pasteles. Me sentí tonta al acomodar los frascos de crema que aún tenía, como si me costara soltar el pasado. La casa de Sandra era bonita. Tenía paredes lisas, olor a suavizante caro y cuadros con frases en inglés que yo no entendía pero que me hacían sentir moderna. Ella me había preparado un cuarto con una cama individual, una repisa y hasta una televisión chiquita. Me pareció un hotel. Vas a estar como reina, dijo riéndose, mientras Valeria, mi nieta, me llenaba de besos. Sentí un nudo en el estómago, pero era bonito. Como si todo ese esfuerzo de años por fin tuviera forma. Como si la vida, después de tanto correr, me estuviera diciendo, ya puedes parar, Elvira, ya hiciste bastante. La primera noche me dormí abrazando una cobija suavecita que ella había comprado especialmente para mí. Sentí que pertenecía, que había un lugar para mí otra vez. Nunca pensé que un gesto tan pequeño me haría llorar bajito, con la cara pegada a la almohada, dándole gracias a Dios por esa tregua. Al principio, todo era armonía. Valeria venía a contarme cosas de la escuela, Sandra me pedía consejos para la cocina, hasta su marido me saludaba con respeto. Yo no quería estorbar, eso lo tenía muy claro. Nunca me ha gustado ser carga para nadie. Así que limpiaba lo que podía, lavaba mis platos, me ofrecía a barrer el patio. Y me repetía cada noche, tranquila, es temporal, solo mientras me recupero. Lo que nunca dije es que esa palabra, temporal, me dolía un poco. Como si mi presencia tuviera fecha de caducidad. Pero cerraba los ojos y me decía, no pienses tonterías, Elvira, tu hija te quiere. Me esforzaba por no incomodar. Guardaba mis cosas, me encerraba temprano, no prendía la tele con volumen alto. Incluso bajé el tono de mi risa para no parecer escandalosa. Pero con los días, empecé a notar pequeños detalles. Cosas mínimas, sí, pero una madre lo siente. Sandra ya no se sentaba tanto conmigo. Valeria llegaba corriendo,
pero luego se iba al cuarto de la abuela moderna, como le decía a la mamá de su papá. Porque sí, resulta que la suegra de Sandra también andaba muy presente por la casa. Yo pensé que venía de visita. Se va a quedar unos días porque está sola, dijo Sandra una tarde. Y yo, sin decir nada, le preparé un té a la señora y la recibí con cariño. ¿Cómo no iba a hacerlo? Yo también fui nuera. Pero una cosa es visitar y otra es instalarse. Y pronto, muy pronto, empecé a sentir que la casa se llenaba, y mi espacio se achicaba. No me gusta hablar mal de nadie, pero esa señora tenía una forma muy particular de hacerme sentir invisible. Tomaba mis sillones como propios, movía mis cosas. Incluso una vez la escuché decir que ese cuarto olía a abuelita. Me reí por dentro, porque qué más quisiera ella que llegar a mi edad con el lomo torcido de tanto luchar. Pero me quedé callada. Porque si una empieza a responder todo, dicen que una es amargada. Así que tragaba saliva y sonreía. Es solo un tiempo, Elvira, me repetía. A veces me preguntaba si Sandra notaba lo que pasaba. Si se daba cuenta como cada día me hacían más chiquita. Pero ella estaba ocupada, con su trabajo, con la niña, con su vida. Y yo, bueno, yo solo quería descansar. Un día, durante la cena, la señora sacó un frasco de crema que yo tenía guardado para mis rodillas. Lo puso en la mesa y preguntó en voz alta, «¿Esto es tuyo, Sandra?» No dije nada. Me limité a extender la mano y llevármelo de vuelta. Pero por dentro, sentí como si me hubieran sacado de mí misma. De mi lugar. Era solo una crema, lo sé. Pero uno siente cuando lo están empujando hacia afuera. Y esa fue la primera vez que me quedé en silencio todo el resto de la noche. No por rabia. Por miedo. Miedo de que si hablaba, me pidieran que me fuera. Con los días, dejé de sentarme a la mesa con ellos. No porque me lo prohibieran, no. Pero los horarios empezaron a cambiar, las comidas ya estaban servidas cuando bajaba, o simplemente no me avisaban. Sandra decía que era por la escuela, por el trabajo, por las prisas. Pero yo ya no creía en esas justificaciones. A veces cocinaba yo misma algo para todos, y cuando salía del cuarto, ya habían pedido comida a domicilio. «Ay, no sabíamos que ibas a cocinar», decían. Y yo sonreía. Porque si no sonríes, te conviertes en problema. Valeria seguía siendo mi luz. Corría a mi cuarto con dibujos, me abrazaba, me pedía que le contara historias. Pero noté que también ella empezaba a confundirse. Su otra abuela la vestía con cosas que yo no habría elegido, le hablaba como si quisiera convertirla en una mini adulta. Yo no decía nada. Porque a esta edad, uno ya se cansa de pelear. Pero en las noches me acostaba mirando el techo, preguntándome si yo estaba de más. Si quizás ya no hacía falta. Y eso duele más que cualquier enfermedad. Recuerdo una tarde en especial. Estaba regando unas plantitas que había puesto en unas latas recicladas, esas que a veces uso para sembrar cilantro. La señora pasó por detrás y dijo en voz baja, «Aquí hasta eso estorba». No sabía si reír o llorar. Sandra no estaba. Y aunque yo no contesté, esa frase se me quedó clavada. Porque por más que quieras hacértela fuerte, cuando te das cuenta que hay alguien en tu propia casa que desea que te vayas, el alma se te encoge. Me volví más callada. Ya no salía tanto al patio. Me refugiaba en mi cuarto, con la televisión bajita y una cobija sobre las piernas. Pensaba en mi casa vieja, en la que dejé para venir a esta. Pensaba en mis vecinas, en mis clientas del tianguis, en la gente que al menos me preguntaba cómo me sentía. Aquí, ya nadie lo hacía. Solo Valeria, con su vocecita dulce, me decía, «Abue, ¿quieres que te peine?» Y yo, con el corazón en la garganta, decía que sí. Porque ese gesto chiquito me recordaba que todavía tenía un lugar en el mundo, aunque fuera diminuto. Lo peor fue notar que Sandra también empezó a cambiar. Su mirada, sus palabras. Me hablaba con tono apurado, como si todo lo que dijera yo fuera interrupción. A veces me interrumpía a la mitad de una frase para decirme, «Sí, mamá, pero eso ya lo contaste». Y yo me tragaba la pena como si fuera sopa fría. Empecé a evitar las conversaciones largas. Me encerraba más tiempo en mi cuarto. Pensaba si quizá estaba exagerando, si de veras me estaba volviendo molesta. Pero no. Algo en mí sabía que esto no era imaginación. Y fue durante una cena,
la última en la que nos sentamos todos juntos, cuando noté esa mirada. La mirada de la suegra. No era desprecio, no. Era posesión. Era como si me dijera sin palabras: tú ya no perteneces aquí. Me puse rígida. Dejé los cubiertos a un lado. Sandra no dijo nada. El marido, tampoco. Nadie notó cómo se me heló el alma ahí mismo, sentada frente al plato. Me excusé con una tos falsa y me levanté. Me metí al cuarto, y mientras cerraba la puerta, entendí que el descanso que tanto había esperado no iba a llegar ahí. Después de aquella cena en la que sentí esa mirada como una puerta cerrándose, algo dentro de mí empezó a cambiar. Yo soy de las que aguantan, de las que prefieren callar antes que armar lío, pero el cuerpo habla. Me despertaba cansada, sin ganas de salir del cuarto. Y eso que el sol pegaba bonito por la ventana. Había días que ni siquiera me cepillaba el cabello. Me sentía incómoda en mi propia piel. A veces escuchaba las risas afuera, conversaciones, música, pero nadie tocaba mi puerta. Dejé de insistir. Me volví una sombra que flotaba por la casa. Cuando salía al pasillo, bajaba el volumen de la televisión para no parecer invasiva. Hasta caminar me parecía ruido. Y me preguntaba, ¿seré yo la que está exagerando? ¿Seré yo la que ya no encaja? Las comidas se volvieron el primer aviso claro de que algo se estaba quebrando. Antes, me esperaban para almorzar, me preguntaban si quería tamales o enchiladas. Ahora, bajaba a la cocina y ya habían comido. Pensé que estabas dormida, me decía Sandra, aunque yo llevaba horas despierta. Otras veces simplemente no había comida para mí. Me decían, hay arroz, por si quieres calentarlo. Pero el arroz estaba frío, duro, con la tapa mal puesta. Y yo, en lugar de ofenderme, fingía que tenía poco apetito. Estoy a dieta, decía con una risa seca. ¡Qué tontería!, ¿no? A mi edad, fingiendo dietas para justificar el olvido. Valeria seguía visitándome, pero la notaba más inquieta, como si alguien le dijera cosas cuando yo no estaba. Un día, mientras jugábamos a las cartas, me dijo, «Abue, la otra abuelita dice que tú eres flojita». Me reí, no por gracia, sino por no llorar. Pues claro, le dije, después de tantos años de trabajar, ahora me toca ser floja. Ella sonrió, inocente, sin saber el peso de sus palabras. Pero a mí me calaron. Porque una cosa es que te ignoren, y otra es que encima te juzguen. Como si no supieran todo lo que hice para que esa casa, donde hoy me dan la espalda, fuera siquiera posible. La suegra de Sandra se volvió parte del mobiliario. Estaba en todos lados. Se metía en la cocina, cambiaba las cosas de lugar, daba órdenes sin pedir permiso. Sandra no decía nada. Y yo tampoco. Porque sabía que si abría la boca, me iban a ver como la conflictiva. Y yo solo quería paz. Así que empecé a comer sola, en un platito sobre mis rodillas. Me sentaba en el sillón del cuarto, ese que había comprado en una oferta de segunda mano, y ahí, frente a la ventana, masticaba despacio. Con dignidad. Porque si algo he aprendido es que comer en silencio duele, pero hacerlo rogando, duele el doble. Lo que más me dolió fue una escena que nunca voy a olvidar. Bajé una mañana con ganas de convivir. Me arreglé un poco, me puse perfume, me sentía con ánimos. Escuché risas en el comedor. Entré y ahí estaban todos, Sandra, su esposo, Valeria, y la suegra. Habían preparado hot cakes. La mesa estaba llena de fruta, café, jugo. Era un desayuno familiar. Me vieron entrar, y nadie dijo nada. Nadie me ofreció asiento. Nadie me dijo siéntate, mamá. Me quedé parada unos segundos, como tonta, esperando algo. Lo único que escuché fue a la señora diciendo, «Uy, se nos acabó el café». Y yo, con el corazón hecho trizas, dije, «Voy por un instantáneo al cuarto». Y subí sin mirar atrás. Esa fue la primera vez que sentí que ya no tenía silla. No solo en la mesa, sino en sus vidas. Porque cuando te dejan de invitar, de incluir, de mirar, ya no estás. Y no es que quiera ser el centro de atención. Nunca lo fui. Pero una madre, por lo menos, merece un lugar en la mesa donde ayudó a criar. Me encerré todo el día. Ni siquiera almorcé. Me senté en el piso, con la espalda contra la pared, abrazando las piernas como una niña regañada.
Y ahí, en ese rincón, sentí que mi alma se me salía de a poquito. Porque no es que te griten que no te quieren. Es que te lo demuestran con gestos. Con ausencias. Los días siguientes, evité los horarios comunes. Bajaba cuando todos ya habían salido o cuando estaban dormidos. Vivía como una inquilina sin contrato. Un alma de paso. Me sentía vieja, pero no por la edad, sino por cómo me hacían sentir. Como si estorbara. Como si ocupar espacio ya fuera un delito. Incluso dejé de ver mis programas favoritos. Porque a la suegra le molestaba el volumen, le molestaba mi risa, le molestaba mi forma de tomar el control remoto. Ya la vi, doña Elvira, me decía, como si yo fuera una intrusa. ¡Qué ironía! ¿No? En la casa que ayudé a pagar, yo era la que pedía permiso. Un día, fui a buscar mi cepillo de dientes en el baño. No estaba. Pensé que lo había movido yo misma, que quizás se había caído. Pero no. En su lugar, había un cepillo nuevo, de color rojo, con una etiqueta, Carmen. Carmen. El nombre de la suegra. Sentí un nudo en la garganta. Me quedé ahí, mirando el lavabo como si fuera una pista del crimen. Y en ese momento, entendí que ya no había espacio para mí. Ni en el baño. Ni en la cocina. Ni en la vida de mi hija. Volví al cuarto, tomé mi bolso, y me quedé sentada en la orilla de la cama sin saber qué hacer. Esa noche dormí poco. Soñé con mi vieja casa. Con los mosaicos rotos del pasillo. Con el olor a pan de elote saliendo del horno. Me vi en bata, con el cabello suelto, riéndome con las vecinas mientras colgábamos la ropa. Desperté con lágrimas en los ojos. Porque una puede adaptarse a muchas cosas, pero no a perder el derecho de existir en paz. Pensé en irme. Dejar la casa, buscar un lugarcito, aunque fuera chiquito. Pero luego recordaba que no tenía fuerzas, ni dinero, ni salud para empezar de nuevo. Y eso me detenía. Me hacía quedarme. Como una sombra. Como un eco. Como una silla vacía que nadie se molestaba en volver a colocar. Mi sillón favorito desapareció. El que tenía en la sala, junto a la ventana. Aquel donde tejía mientras escuchaba la radio. Un día bajé y ya no estaba. Pregunté, y Sandra me dijo que lo habían dado a la beneficencia. Estaba viejo, mamá. Viejo. Me quedé sin palabras. Como si lo que está viejo ya no sirve. Como si yo ya no sirviera. Subí al cuarto con una pena que no me cabía en el cuerpo. Ahí fue cuando entendí que ya no era bienvenida. Que solo faltaba que alguien me lo dijera con todas sus letras. Y entonces, una parte de mí empezó a prepararse para eso. Y sin embargo, aún me quedaba una esperanza. Pequeñita, pero terca. Esa que tienen las madres que no quieren ver. Esa que dice, quizá mañana sea distinto. Porque una parte de mí seguía creyendo que el amor de Sandra era más fuerte que las circunstancias. Que todo era una confusión, un malentendido, una etapa. Pero en el fondo, muy en el fondo, ya sabía que lo que venía iba a doler mucho más. Ese día había salido a comprar pan dulce. Me vestí con calma, como si fuera a una cita importante. Usé mi chaleco favorito, el azul marino que me regaló Valeria en su cumpleaños pasado. El clima estaba fresco, el sol no quemaba tanto, y por primera vez en semanas, sentí que podía respirar un poco. Caminé despacio, con una bolsita de tela en la mano. Me dolían las rodillas, pero el corazón estaba más liviano. Tal vez porque llevaba la ilusión de regresar con algo rico para la niña, de verla sonreír con azúcar en la comisura de los labios. Pensaba en eso, en su risa, en la forma en que me abrazaba por detrás cuando no la esperaba. Esas cosas me sostenían. Me hacían seguir. Porque a veces, una no se queda por comodidad, sino por amor. En la panadería me saludaron como siempre. Doña Elvira, qué milagro. Me regalaron un bolillo extra, como en los viejos tiempos. Mientras hacía fila, vi a una señora con su nieto, y no pude evitar pensar que quizá yo también estaba haciendo las cosas mal. Que a lo mejor no sabía cómo convivir con los tiempos modernos, con los nuevos códigos, con las reglas invisibles de esta generación que ya no habla con la boca, sino con el teléfono. Pero antes de que pudiera seguir con mis pensamientos, sonó el mío. Era Sandra. Sentí un brinquito en el pecho, como cada vez que ella me hablaba. Contesté rápido. Sonreí.
Hola, hija, ya voy para allá, compré. Mamá, no vengas hoy. La frase me cayó como un balde de agua fría. Me quedé muda. El ruido del tráfico, la gente, todo se hizo borroso. Le di tu cuarto a mi suegra. No entendí. O no quise entender. ¿Cómo que le diste mi cuarto? Pregunté, sintiendo como la voz se me partía. Solo por esta noche, ¿sí? No te enojes, por favor. Está cansada y no tiene otro lugar donde quedarse. ¿Y yo? Alcancé a decir. Silencio. Luego, un suspiro. Ya hablaremos. Me senté en una banqueta. El pan se me cayó al suelo. La gente pasaba a mi lado y yo ni me movía. Me sentía como si alguien me hubiera sacado el alma y la hubiera dejado ahí, tirada, entre migas. Nunca pensé que una llamada pudiera romper tanto. Me temblaban las manos, los labios, las ideas. Mi hija me estaba pidiendo que no regresara a la casa. A esa casa donde yo me había hecho chiquita para no molestar. Donde me había tragado todo para no incomodar. Donde cada día me desdibujaba un poquito más con tal de conservar su cariño. Y ahora me estaban diciendo que ni siquiera tenía cama. Caminé sin rumbo. No sé cuánto tiempo estuve dando vueltas por las calles. El panadero me vio y me preguntó si estaba bien. Asentí con una sonrisa temblorosa. Mentí. Me vi reflejada en una vitrina y no me reconocí. Era yo, pero no era yo. Era una mujer vencida. Arrugada por fuera y por dentro. Me detuve frente a una iglesia. No entré. Solo me quedé ahí parada, mirando la puerta cerrada. Pensé que si tocaba, alguien me abriría. Pero no toqué. Porque una se cansa de tocar puertas que ya sabe que no se van a abrir. Esa noche volví a la casa. Contra todo consejo, contra todo instinto. Llevaba mi bolsita con los panés pisoteados, como una bandera de derrota. Subí los escalones y toqué. Nadie abrió. Esperé. Volví a tocar. Escuché pasos adentro, pero no venían hacia mí. Toqué otra vez. Finalmente, Sandra abrió. No me miró directo. Su cara estaba tensa, los ojos evitaban los míos. Mamá, no hay espacio para todos. ¿Cómo que no hay espacio? Es solo por unos días. Ya hablaremos. Sandra, mi voz se rompió, esa es mi cama. Y ella, sin un ápice de emoción, me respondió. No hay otra opción. Me quedé parada con medio cuerpo dentro, medio cuerpo fuera. Como una visita no deseada. Como una extraña. No me invitaron a pasar. No me ofrecieron ni un vaso con agua. Y ahí entendí que esa puerta ya no era mía. Que ese umbral me había sido arrebatado sin previo aviso. Caminé hacia la calle en silencio, con los hombros encorvados. Cada paso era un grito que no salía. Llamé a Clara, una vecina de toda la vida, y le pregunté si podía quedarme 1 o 2 noches. No le di detalles. No podía hablar. Tenía un nudo tan grande en el pecho que hasta respirar dolía. Clara me abrió la puerta con una sonrisa cálida. Me ofreció café con leche y una cobijita de cuadros. Me acomodó en un sillón de 3 lugares donde ella guardaba cojines bordados. No preguntó nada. Solo me miró como quien sabe que el alma se te deshace por dentro. Esa noche lloré sin hacer ruido. Tapada hasta el cuello, con la cara contra el respaldo, como una niña regañada. Me pregunté muchas cosas. ¿Qué hice mal? ¿En qué momento mi hija empezó a verme como estorbo? ¿Por qué no me defendí? ¿Por qué no grité? No dormí. Cerraba los ojos, pero todo lo volvía a vivir. La llamada. La puerta. El no hay espacio para todos. Pensé en mis manos, tan gastadas. En mis pies, que me dolían solo de existir. En mis recuerdos, que nadie parecía valorar. Y me dije, así no, Elvira. Así no mereces terminar tus días. Pero luego el miedo me paralizaba. Porque una cosa es tener dignidad, y otra muy distinta es tener donde caer muerta. A esa edad, una ya no tiene tiempo para empezar de cero. O eso creía yo, hasta ese momento. En la madrugada, me senté en el sillón con los ojos secos. La tele estaba apagada, la casa en silencio. Clara roncaba bajito desde su cuarto. Y entonces, como un rayo,
Me vino una imagen, la escritura. La escritura de la casa. Aquella que yo misma había tramitado. Que estaba en mi nombre. Que había dejado en confianza con Sandra, sin cederla por completo. Me levanté de golpe. Fui a buscar mi bolsa. Y entre papeles arrugados, libretas y recibos, la encontré. Y ahí, con los dedos temblorosos, recordé que esa casa seguía siendo legalmente mía. El primer amanecer en casa de Clara fue frío, aunque el clima no tuviera la culpa. No sé si era por la incomodidad del sillón, por las pocas horas dormidas o por la herida abierta en el pecho. Me levanté sin hacer ruido, me fui al baño con pasos lentos, y al mirarme al espejo, me encontré con una versión mía que no reconocía. El cabello revuelto, las ojeras como marcas de guerra, y los labios tan apretados que parecían cosidos por dentro. Me lavé la cara y traté de sonreír. Una sonrisa torpe, tímida, apenas un intento de dignidad. Clara me ofreció desayuno. Huevitos con tortilla. Me senté con ella en la pequeña mesa y fingí normalidad. Hablamos del clima, del pan que se puso caro, de su nieto que no llama. Cosas que no duelen. O no tanto. Pasé 2 días enteros en ese sillón. No por flojera, sino por no saber a dónde ir. Me sentía una maleta olvidada. Esa que se queda en el rincón porque nadie la reclama. Clara no me presionaba. Me dejaba espacio, me ofrecía café, me tejía silencios cómodos. Pero yo sabía que no podía quedarme ahí para siempre. No era mi casa. No era mi vida. En algún momento tenía que hacer algo. Lo que fuera. Una noche, mientras ella dormía, me senté en el suelo con la carpeta de documentos sobre mis rodillas. Abrí la escritura. Ahí estaba mi nombre, Elvira Carranza. Propietaria. Me quedé mirando ese papel como si fuera una tabla de salvación. Porque si ya no tenía lugar en la casa, al menos tenía el derecho de decidir quién sí. Recordé cada centavo que metí en esas paredes. Los años vendiendo gelatinas, los turnos dobles lavando ropa ajena, las madrugadas en las que no dormía para hornear pasteles. Todo para que Sandra tuviera una casa donde criar a su hija. Yo no puse condiciones. No pedí favores. Solo confié. Confié en que el amor bastaba. Y ahora, ese mismo amor me había dejado en la calle. Me ardía el pecho. Me dolía más que cualquier enfermedad que haya tenido. Porque el dolor físico se calma. Pero ese otro, el que viene del desprecio, de la traición silenciosa, ese se clava en el alma. Al día siguiente, salí al banco con la escritura en la bolsa. Me temblaban las manos. Sentía que todo el mundo me miraba. Como si supieran que esa viejita encorvada iba a hacer algo que cambiaría su vida para siempre. Me senté con un ejecutivo joven, amable, que me explicó cosas que ya sabía, pero que necesitaba volver a escuchar. Sí, señora, usted sigue siendo la única dueña registrada. Su hija está anotada como residente, pero no hay cesión total. Yo asentía sin hablar. Me dieron un par de documentos para revisar con calma. Me fui a casa de Clara sin decir nada. Esa tarde no comí. Solo me senté con los papeles en la mano, como quien sostiene una espada pero no sabe si tiene fuerza para levantarla. No fue una decisión fácil. Porque a pesar de todo, Sandra es mi hija. Y una madre se rompe, pero no rompe a sus hijos. O eso creía yo. Pero algo en mí se había quebrado ya, y no era justo que yo siguiera pagando el precio. Me pasé la noche pensando. ¿Y si me arrepiento? ¿Y si esto solo hace las cosas peores? Pero también pensé, ¿y si no hago nada, y esto se repite? Porque cuando una se deja pisar una vez, el mundo entero cree que tiene permiso. Y yo ya no podía más. Necesitaba respirar. Tener control sobre algo. Recordarme que aún podía decidir. Fui a ver a Clara, la abogada, no la vecina. La conocía de años atrás, cuando me ayudó con unos papeles de pensión. Le conté todo. Desde el principio. Ella no me interrumpió. Solo me escuchó. Al final, me tomó la mano y me dijo, «Doña Elvira, esto no es venganza. Es justicia». Y eso me dio fuerza. Porque no quería ser vista como una madre resentida, sino como una mujer que ya no se iba a dejar maltratar. Firmé los primeros documentos sin temblar. Solo respirando hondo.
Sentí como si cada trazo de mi firma reconstruyera una parte de mí que había desaparecido. Esa noche, dormí un poco mejor. No mucho, pero lo suficiente para soñar con mi madre. La vi sentada en el porche de nuestra antigua casa, con un rebozo en los hombros y una mirada firme. Ella tampoco fue de muchas palabras, pero sabía hacerse respetar. Me desperté con el corazón apretado, pero en paz, porque por primera vez en semanas, sentí que estaba haciendo lo correcto. No por orgullo, no por revancha, por amor propio. Ese que una se olvida de cuidar cuando cría, porque a veces, damos tanto, que se nos olvida que también somos persona. Al tercer día, recibí un mensaje de Sandra. No me preguntaba cómo estaba. Solo decía, «Mamá, ¿vas a venir o no?». Le contesté con calma, «Aún no». No supe si le dolió. No supe si le importó. Pero no podía regresar a un lugar donde ya no me querían. Donde ya no había ni cama, ni silla, ni voz para mí. Seguí con el trámite legal. Paso a paso. Sin rencor. Solo con esa tristeza que se vuelve coraje cuando ya no queda nada más. No se lo conté a nadie más. Ni a Clara la vecina, ni a mis amigas del mercado. Solo a mí misma, en voz baja, mientras me lavaba la cara cada mañana. Me decía, «Vas a estar bien. No eres mala madre. Eres una mujer que se cansó de fingir que todo está bien cuando no lo está». Y con eso me bastaba. Porque no necesitaba que nadie me aplaudiera. Solo necesitaba no seguir cayendo. No seguir desapareciendo. La notificación estaba casi lista. Clara la abogada me explicó los tiempos, los pasos, las posibles respuestas. Yo asentía, tranquila. No por frialdad, sino por certeza. Porque si algo aprendí en ese sillón prestado fue que cuando te sacan de tu propia casa, también te están dando permiso para construir una nueva vida. Quizás más pequeña, más callada, pero tuya. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Perdonarías? ¿O marcarías distancia para siempre? Escríbelo en los comentarios. A veces, el corazón no quiere ver, pero la dignidad sí. Entrar al banco por segunda vez en esa misma semana no fue fácil. No porque me faltaran fuerzas, sino porque me sobraban recuerdos. Pasé por la misma puerta giratoria que años atrás crucé con Sandra tomada de mi brazo, cuando firmamos los primeros papeles para remodelar la casa. Yo emocionada, ella joven, llena de planes. En ese entonces, pensé que lo hacía por ella. Y no me arrepiento. Pero ahora, entrar sola, con el bastón en una mano y los documentos en la otra, me hizo sentir más vieja que nunca. No por los años, sino por las veces que me tragué el dolor en silencio. Aún así, caminé con paso firme. El corazón me latía en las sienes, pero los pies sabían a dónde iban. Y eso bastaba. Me atendió otro ejecutivo. Uno más joven todavía. Se llamaba Julio. Me habló con respeto, pero con ese tono que se usa con los que creen que ya no entienden nada. ¿Está segura que quiere iniciar este proceso, señora?, me preguntó como 3 veces. Yo asentí sin temblar. Le pasé los papeles con una calma que ni yo sabía que tenía. Firmé, con letra chueca, pero decidida. No hice pausa ni busqué su aprobación. Solo firmé. Mientras él sellaba los documentos, me quedé mirando la pluma en mi mano. Era la misma que usé para firmar la entrada de mi hija a la universidad. La misma que usaba para dejarle notas en la cocina. Cosas como «te hice arroz con leche» o «te amo, hija». Esa pluma ahora escribía otra historia. Una donde yo no era la mamá buena, ni la mártir, ni la abuela sonriente. Ahora era la dueña. Al salir, me senté en una banca frente al banco. El aire olía a comida de fonda y a ciudad agitada. Vi pasar a un muchacho con audífonos, una señora arrastrando a su hijo, un vendedor de flores que me ofreció un ramito. Le compré uno. Amarillo. «Es para usted, doñita», me dijo. Lo tomé con las manos arrugadas y le sonreí. Lo puse en mi bolso como quien guarda un secreto. Porque a veces, una flor ajena puede recordarte que todavía mereces belleza. Me quedé ahí un rato, sin apuro. Era la primera vez en semanas que no tenía que explicar dónde estaba, qué hacía o si iba a volver a casa. Porque ya no había casa a la cual volver. Pensé en Sandra. En si estaría enterada ya.
En si su suegra estaría ocupando mi cama, usando mis pantuflas, comiendo con mis platos. No lo sabía. Y no quería saberlo. Me dolía, sí, pero ya no me paralizaba. Porque entendí que el verdadero despojo no fue legal, ni físico. Fue emocional. Me arrancaron del centro de sus vidas sin aviso. Como se arranca una planta sin mirar si dejó raíces vivas. Pero yo todavía tenía raíces. Y esa escritura, ese papel que ahora estaba en proceso de legalidad completa, era como agua nueva. Como tierra firme. Como la primera piedra de mi dignidad reconstruida. Regresé a casa de Clara con una bolsa de pan dulce y el alma un poco más entera. Me senté en el sillón con el té caliente entre las manos y me permití cerrar los ojos. No dormí, pero descansé. Descansé distinto. No el cuerpo, el alma. Clara me preguntó cómo había ido todo. Le dije, bien, ya firmé. Y ella, sin hacer más preguntas, me tomó la mano y me la apretó con fuerza. En ese gesto había más consuelo que en todas las palabras vacías que había escuchado de Sandra en los últimos meses. Porque hay personas que te salvan solo con estar. Esa noche escribí en una libretita que tenía guardada en la maleta. Hoy firmé. No sé si me va a doler más después. Pero hoy volví a sentir que tengo derecho a decidir. Lo escribí despacio, con la letra temblorosa de quien ha vivido más que hablado. Guardé la libreta como si fuera un diario secreto. Porque aunque nadie me pregunte, aunque nadie me escuche, yo tengo historia. Yo tengo memoria. Y cada palabra escrita es una prueba de que no me borraron del todo. Sandra me mandó un mensaje al día siguiente. Decía, ¿dónde estás, mamá? ¿Vas a volver o qué? No decía te extraño, ni estás bien. Solo eso. Corto. Frío. Como si yo fuera una mascota perdida. No respondí. No porque quisiera castigarla, sino porque ya no tenía ganas de justificarme. Me dolía, sí. Me ardía el pecho. Pero no quería seguir mendigando espacio donde ya no me querían. Tal vez algún día se lo explique. Tal vez no. Pero por ahora, el silencio me protegía más que cualquier conversación. Recuerdo que esa mañana salí a caminar. Me fui por calles que hacía años no recorría. Saludé a un señor que vendía tamales, a una señora que barría la banqueta, a un grupo de niños que jugaban fútbol con una botella. Me sentí parte del mundo otra vez. Como si aún quedara un cachito de vida esperándome. Pasé frente a una tiendita donde solía vender mis pasteles y la señora me reconoció. Doña Elvira. ¡Qué milagro! Me regaló una rebanada de panqué de zanahoria. Lo probé ahí mismo. Me supo a hogar. A algo que no tiene precio, pero sí sentido. Esa fue la primera vez que pensé en buscar un lugar para mí. Pequeño. Modesto. Pero mío. Un rinconcito donde colgar mis batas, donde poner mis plantas, donde nadie me diga que ocupo espacio. Donde yo sea bienvenida no por lástima, sino por derecho. No sabía cómo iba a lograrlo, pero el simple hecho de pensarlo me dio paz. Porque soñar no tiene edad. Y planear es una forma de no rendirse. Así que esa noche, en lugar de llorar, hice cuentas. Conté mis ahorros. Pensé en lo que podría vender. En lo que aún podía hacer con estas manos que, aunque arrugadas, todavía sabían crear. Y en medio de todo ese caos, entendí algo que me dio una punzada en el pecho. Yo nunca dejé de ser la dueña de esa casa, solo dejé que otros se creyeran con el derecho de decidir por mí. Y eso ya no iba a pasar más. Volver a ver a Clara, la abogada, después de tantos años fue como abrir una puerta que pensé que ya no existía. La recordaba joven, con carácter fuerte y palabras que sabían dónde golpear sin hacer daño. Me recibió en su oficina con una sonrisa que no era por compromiso. Doña Elvira, ¿cuánto tiempo? Pero sigue igualita. Mentira piadosa, pensé. Me senté con esfuerzo, acomodando la bolsa con los papeles sobre mis piernas. No sabía por dónde empezar. Me sentía expuesta, ridícula, como si tuviera que justificar haber confiado demasiado. Pero ella no me miró con juicio. Me miró con algo más doloroso, comprensión. Y eso me quebró. Le conté todo, con detalles. Desde la invitación que me hizo Sandra hasta la noche en que me dejaron en la calle. No me interrumpió. No me apuró.
Solo me escuchó. Sus ojos se fueron llenando de un enojo que no era contra mí, sino por mí. Y cuando terminé, cuando me quedé callada con las manos frías, ella dijo algo que me marcó. Esto no es un caso legal, Elvira, es una historia de dignidad. Sentí que alguien me devolvía el nombre. Que por fin alguien veía más allá de la viejita arrugada. Vi a Clara agarrar los documentos con firmeza, leer cada línea, hacer anotaciones. Estaba en su terreno. Pero me hizo sentir que también era el mío. Revisamos los derechos que tenía como única titular. Me explicó lo que podíamos hacer sin caer en conflictos innecesarios. Pero si hay que llegar al juicio, llegamos, dijo con convicción. Yo asentí, aunque por dentro me temblaban hasta las pestañas. No quería problemas. No quería escándalos. Solo quería recuperar lo que era mío. Clara entendió eso sin que yo lo dijera. Me hizo firmar unos documentos iniciales. Me dio copia de todo. Me explicó los plazos, los pasos, lo que podía pasar. Pero antes de salir, me miró a los ojos, con esa seriedad que no busca asustar sino afirmar, y me dijo, no se trata solo de recuperar una casa. Se trata de volver a ocupar tu lugar en el mundo. Salí de su oficina con el corazón latiendo en partes. Una parte aliviada, otra parte aterrada. Tenía papeles en la mano, pero no sabía si tenía el alma entera. Caminé hasta una fondita cercana y me pedí un caldito de pollo. Sentada ahí, entre ruido de cubiertos y voces ajenas, me sentí viva. Frágil, pero viva. Pensé en Sandra. En cómo reaccionaría. En si sería capaz de entender que esto no era por venganza, sino por necesidad. Pero algo me decía que no lo vería así. Que me vería como una traidora. Como una madre egoísta. Y eso me dolía más que cualquier firma. Mientras comía, recordé cuando Sandra era niña y me decía que yo era su ejemplo. Que cuando fuera grande quería ser fuerte como tú, mamita. Me pregunté cuándo fue que dejó de verme así. ¿En qué momento pasé de ser ejemplo a ser estorbo? A veces, las personas no te abandonan de golpe. Lo hacen en silencio. De a poco. Dejan de preguntarte cosas, de compartirte sus días, de buscarte con los ojos cuando llegan. Y un día, sin que te des cuenta, ya estás fuera. Aunque sigas en la misma casa, aunque duermas bajo el mismo techo. Estás fuera. Regresé a casa de Clara, la vecina, con la cabeza revuelta. Me hice un té, me puse la bata, y me senté frente a la ventana. Los niños jugaban en la calle como siempre. Las mismas voces, las mismas risas. Pero yo ya no era la misma. Tenía en la bolsa un papel que decía que sí valía. Que no era invisible. Que aún podía levantarme con los pocos recursos que tenía. Porque cuando ya nadie te espera en su mesa, es hora de construir la tuya. Aunque sea con madera vieja. Aunque sea sola. Esa noche soñé con Sandra otra vez. No la Sandra adulta. La niña. Con trencitas, con las rodillas raspadas, preguntándome si podíamos hacer pastel. Me desperté llorando. Porque uno no sueña con quien extraña, sino con quien le duele. Y Sandra, me dolía. No solo por lo que me había hecho, sino porque yo todavía la amaba. Y eso era lo más cruel de todo, amar a alguien que ya no te mira como madre, sino como problema. Los días siguientes pasaron lentos. Clara, la abogada, me llamaba para actualizarme. Todo iba en marcha. Estábamos a punto de enviar la notificación. Me preguntaba si quería avisarle a Sandra antes. No supe qué responder. Por un lado, quería evitarle el golpe. Por otro, recordaba la frialdad con la que me cerró la puerta. Y entendí que había cosas que se anuncian, y otras que simplemente se hacen. Porque si tienes que pedir permiso para recuperar lo que es tuyo, ya estás perdiendo desde antes. Entonces, empecé a escribir. No cartas para Sandra, no. Escribía para mí. Palabras que me devolvieran el aliento. Frases como, no tienes que explicar tu dolor, tu historia importa, aunque nadie la escuche, no estás sola. Me di cuenta que durante años me ocupé tanto en cuidar a los demás, que nunca me escribí a mí misma. Y esas hojas, arrugadas y con manchas de té, se volvieron mi refugio. Mi testimonio. Porque puede que nadie lea mi historia completa. Pero yo sí. Y con eso basta. Finalmente,
Llegó el día en que firmé la autorización para que la notificación fuera entregada. No me tembló la mano. No me quebró la voz. Ya no. Porque esa firma no era una guerra. Era una declaración. Una forma de decir, aquí estoy. No me borraron. No me rendí. Y al salir de esa oficina, con el sobrelegal en mi bolso, sentí por primera vez que volvía a caminar con mi propio nombre. Salí temprano esa mañana. Muy temprano. Antes de que el sol pegara fuerte. Me puse mi suéter gris, ese que usaba para ir al tianguis, y me recogí el cabello con una liga que apenas sostenía la mitad. No me maquillé. No me puse aretes. No por descuido, por decisión. Quería verme como me sentía, cansada, pero determinada. Caminé hasta la casa de Sandra. Esa que conocía de memoria, esa que ayudé a levantar con el sudor de mis huesos. Llevaba el sobre en la mano, doblado, pero limpio. Lo miraba como si pesara kilos. No era un papel. Era todo lo que había callado en meses, todo lo que había perdido por quedarme. Cuando llegué, me detuve frente a la reja. El jardín seguía igual. La bugambilia que planté seguía dando flores. Pero ya nadie las cortaba para ponerlas en un florero. Me acerqué con pasos lentos, como si pisara tierra santa o campo minado, no sabía bien. Saqué el sobre de mi bolso. Lo pasé por las barras oxidadas de la reja y lo dejé en el suelo, cerca del timbre. No toqué. No grité. No anuncié nada. Porque si algo entendí en estas semanas, es que hay silencios que gritan más fuerte que cualquier reclamo. Me di la vuelta, sin mirar atrás. Cada paso era una despedida. Una liberación. Una herida nueva y una cicatriz al mismo tiempo. Caminé hasta una placita cercana. Me senté en una banca bajo la sombra de un árbol. A lo lejos, niños jugaban a la pelota, señores leían el periódico, mujeres vendían frutas picadas. La vida seguía. Sin drama. Sin sobresaltos. Y yo ahí, en el centro de todo, sintiendo que el mundo se abría y se cerraba al mismo tiempo. No lloré. No tenía lágrimas. Solo un hueco, justo en el pecho, donde antes me latía el amor por mi hija. No desapareció del todo, pero ya no estaba completo. Y eso, para una madre, es como perder un brazo. Sigues viva, sí, pero nada vuelve a ser igual. Pensé en Sandra. Imaginé su cara al abrir el sobre. Su ceño fruncido, su voz acelerada, su reclamo automático. No me dolía eso. Me dolía saber que, aunque leyera cada palabra, no entendería nada. Porque para entender lo que hice, hay que haber sentido lo que yo sentí. Hay que haber dormido en un sillón prestado con el corazón hecho polvo. Hay que haber sido ignorada por la misma boca que uno alimentó. Y ella, no lo ha vivido. Quizá algún día. Ojalá no. Pero si ese día llega, tal vez recuerde esta historia y entienda que no se trataba de castigarla, sino de salvarme a mí. Clara, la abogada, me llamó en la tarde para confirmar que la notificación había sido entregada. Ahora hay que esperar la respuesta legal. Pueden impugnar, intentar negociar, o simplemente aceptar. Yo respiré hondo. Le agradecí. Me preguntó cómo me sentía. No supe qué decirle. ¿Cómo se siente una después de desenterrar el alma para recuperar un pedazo de tierra? Dije. En paz. Un poco. Y colgué. Me quedé mirando la ventana. El cielo estaba limpio. El mismo cielo que vi tantas veces desde esa casa, y que ahora veía desde otro lugar. Porque lo único que realmente es de uno, es lo que no te pueden quitar ni cerrándote la puerta. Esa noche no cené. No tenía hambre. No tenía prisa. Me hice un té y me senté en la cama con la espalda contra la pared. Abrí la libreta donde escribía últimamente y anoté una sola línea. Hoy defendí a la mujer que tanto tiempo dejé olvidada. La cerré. No necesitaba más. No buscaba un final feliz. Solo un final digno. Y ese, por fin, estaba empezando a escribirse. Me dormí tarde, escuchando el zumbido de la ciudad como si fuera una canción lejana. Y en medio del sueño, me vi joven otra vez, con las manos enharinadas y la voz cantando boleros. Porque, por dentro, yo sigo siendo esa mujer, solo que ahora ya no se calla. Al día siguiente, me despertó el sonido de mi celular. Sandra. No contesté. Volvió a llamar.
Silencio. Luego, un mensaje. Corto. Sin filtro. ¿Qué hiciste, mamá? No respondí. Guardé el teléfono en la cómoda. Me serví otro té. Me senté en el patio de Clara, donde daba el sol tibio de la mañana. Y ahí me quedé, como una piedra con memoria. Porque si algo he aprendido es que hay cosas que se enfrentan de pie, pero también se digieren sentadas, con tiempo, con calma, con sombra. Esa misma tarde, volvió a escribir. Eres cruel. No tenías por qué hacer esto. ¿Qué va a decir la familia? Y ahí sí, me reí. No de burla, de cansancio, de dolor viejo que ya no arde igual. Porque si tanto le preocupaba la familia, habría empezado por cuidarla desde adentro. Y si alguien tenía algo que decir, que lo dijeran. Yo ya no iba a explicarme. No más. Porque cuando una mujer llega al punto de elegir entre ser buena madre o ser buena consigo misma, elige lo que le queda. Esa noche, el teléfono volvió a sonar. No contesté. Me envolví en una cobija y cerré los ojos. Porque no iba a perder el sueño por quien ya no perdía un minuto pensando si yo había cenado. Y ahí, justo antes de dormirme, sentí algo raro. No miedo. No culpa. Era otra cosa. Una mezcla de vacío y ligereza. Como cuando se rompe algo que llevaba mucho tiempo cargando, y de pronto, ya no está. No supe si era alivio o tristeza. Pero era mío. Sandra llegó sin avisar. Tocó fuerte, como quien no quiere pedir permiso. Clara abrió la puerta y me miró, esperando instrucciones. Yo asentí con la cabeza. Déjala pasar. Cuando la vi entrar, me sentí dos personas al mismo tiempo, la madre que extraña y la mujer que no está dispuesta a agachar la cabeza otra vez. Llevaba el cabello recogido, los ojos rojos, y un enojo que no era nuevo. Se sentó frente a mí, sin saludar. Sacó el sobre de su bolsa y lo dejó sobre la mesa como quien lanza un cuchillo. ¿Esto es en serio?, me preguntó, sin preámbulo. Yo respiré profundo, tomé mi taza con ambas manos, y dije, sí. Su ceño se frunció aún más. Y entonces, empezó el torbellino. Gritó. Lloró. Me dijo cosas que nunca imaginé escuchar de su boca. ¿Cómo te atreves? Después de... Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Todo lo que hice por ti. Quise reír, pero no lo hice. No por burla, sino porque su concepto de todo estaba muy lejos del mío. Me contuve. No grité. No la interrumpí. Dejé que sacara su veneno, que dijera cada palabra que llevaba tiempo guardando. Porque entendí que ese momento no era solo sobre el papel. Era sobre todo lo que se había acumulado en esa casa durante meses. Me llamó egoísta. Me preguntó si quería verla en la calle con su hija. Si me sentía mejor haciendo esto. Cerré los ojos un segundo. No para evitarla, sino para no quebrarme. ¿Y yo sí tenía dónde ir, hija? Lo solté sin planearlo. Mi voz no fue fuerte. Fue firme. Sandra se quedó callada. Por primera vez en toda la discusión, bajó un poco la guardia. Te lo iba a explicar, mamá. Era solo por unos días. No me diste opción. Me llamaste cuando ya habías entregado mi cama. Es que, ella no tiene a nadie más. ¿Y yo? ¿A ti no te parezco nadie? Silencio. Largo. Pesado. Ella se acomodó en la silla. Empezó a temblar. Las lágrimas ya no eran de rabia. Eran otras. Tal vez culpa. Tal vez vergüenza. Yo también temblaba, por dentro. Porque no hay victoria en ver a tu hija derrumbarse. No hay gloria en ganar un argumento que nunca debió existir. Pero hay verdad. Y esa verdad, ya no la iba a esconder. Porque una cosa es perdonar. Y otra, muy distinta, es permitir que te borren con excusas envueltas en solo por esta vez. Sandra me dijo que la suegra le había metido ideas. Que la presionaba. Que la hacía sentir mal por elegirme a mí. Que le decía que una madre ya hizo su parte,
pero una suegra aún tiene poder. Me quedé helada. No solo por la frase, sino porque me di cuenta que ella había elegido creerla. Nadie mete ideas si tú no abres la puerta. Nadie sustituye a una madre, a menos que tú lo permitas. Y Sandra lo permitió. Porque fue más fácil. Porque era más cómodo. Porque quererme requería valor. Y eso, no todos lo tienen. Le hablé con calma. Le dije que no la odiaba. Que jamás la odiaría. Pero que tampoco podía seguir aceptando migajas disfrazadas de amor. Le dije que no la estaba desheredando. Que no quería quitarle nada. Solo estaba reclamando lo que por justicia me correspondía. Que si había una casa, era porque yo un día me partí el lomo para que existiera. Que si había comida en esa mesa, era porque yo aguanté hambre antes. Y que si ahora ella tenía familia, era porque una vez yo renuncié a tener la mía propia para criarla. No lloré, porque las lágrimas ya las había derramado en soledad, en silencio, en el sofá ajeno donde dormí sin que ella lo supiera. Sandra no respondió. Se levantó despacio, tomó el sobre y se lo guardó. Me miró por primera vez a los ojos, con esa mezcla de hija, mujer y niña confundida. No sabía que te dolía tanto, mamá. Quise abrazarla. Por Dios que lo quise. Pero no lo hice. Porque el dolor no se mide en abrazos improvisados, sino en acciones. Y ella ya había tenido muchas oportunidades. Me dio las gracias. Un gracias bajito, apenas un susurro. Luego se fue. Sin gritos. Sin portazos. Solo con el ruido de su alma cargando una verdad que ya no podía ignorar. Esa noche no dormí. Me recosté y miré el techo, como hacía cuando era joven y no sabía cómo resolver la vida. Pensé en todo lo que había dicho. En lo que había callado. En lo que todavía me dolía. Pero también pensé en lo que había recuperado. Mi voz. Mi nombre. Mi lugar. Porque puede que la casa tenga paredes, pero una también necesita tener límites. Y esa noche, entendí que había empezado a poner los míos. No como castigo, como defensa. Porque el amor que se respeta, también sabe decir basta. Me levanté al amanecer. Preparé café para Clara y para mí. Me senté con ella en la terraza y le conté todo. Me escuchó sin opinar. Solo me sirvió más café. Luego me dijo: te admiro, Elvira. No todas se atreven a hacer lo que tú hiciste. Me encogí de hombros. No me sentía valiente. Me sentía cansada. Pero un cansancio distinto. De esos que vienen cuando por fin dejas de fingir que no pasa nada. De esos que duelen, pero liberan. El aire de la mañana me acariciaba la cara. Me sentí menos vieja. No por el cuerpo, sino por el alma. La tarde llegó tibia, envuelta en un cielo nublado que parecía no decidirse entre llorar o aguantar. Estaba sentada en la terraza de Clara, leyendo una receta vieja que encontré en una libreta polvosa, cuando escuché unos golpecitos suaves en la puerta. No timbre, no golpes duros. Como si alguien dudara si debía tocar. Me levanté con cuidado, apoyando las palmas en los brazos del sillón para no forzar la cadera. Abrí. Y ahí estaba ella. Valeria. Con su mochilita colgada al hombro, 2 trencitas apretadas, y las mejillas encendidas como cuando corre bajo el sol. Traía en la mano un ramito de flores silvestres y en la otra, un papel arrugado. Abuelita, ¿puedo pasar? No supe qué decirle. Solo abrí los brazos y la abracé. Sentí su cuerpecito temblando como si no supiera bien si reír o llorar. La invité a pasar, le ofrecí jugo, y nos sentamos en la sala. Me miraba como buscando algo en mi cara. Después de un rato, sin dejar de jugar con las flores, me soltó. Mami llora mucho. Dice que tú la odias. Me quedé en silencio. No por falta de palabras, sino porque no sabía cómo explicarle a una niña que el amor a veces también duele. Le acaricié la cabeza y le dije: yo nunca podría odiar a tu mamá. Pero a veces, los grandes hacemos cosas que hieren a otros, sin querer. Ella frunció el ceño. Entonces, ¿estás enojada? Estoy triste, mi amor. Pero no contigo. Valeria se acurrucó a mi lado y me abrazó la cintura. Yo te extraño, abue, mucho. Y ahí, por primera vez en días, se me soltaron las lágrimas.
Nos quedamos un rato así, sin decir nada. Solo abrazadas. Su manita agarraba la mía como si fuera una cuerda para no perderse. Me contó que en la casa todo estaba raro. Que su mamá ya no sonreía igual. Que la abuela Carmen se había ido por unos días. Que nadie quería hablar del tema, pero todos estaban molestos. Yo la escuchaba, sintiéndome culpable por un lado, y humana por el otro. Porque aunque fuera su abuela, aunque la amara, yo también tenía derecho a protegerme. Le dije que podía venir cuando quisiera. Que esa puerta no se cerraría para ella. Y que, pase lo que pase, siempre tendría una casa donde alguien la esperara con pan dulce y brazos abiertos. Entonces, sacó de su mochilita el papel arrugado. Lo alisó con cuidado y me lo entregó. Era una foto vieja. Yo no la recordaba. Salíamos Sandra y yo, abrazadas, con un pastel en las manos y Valeria en medio, riéndose con la boca abierta. Era de algún cumpleaños, probablemente el de ella. Al verla, sentí que me desgarraba por dentro. Porque esa imagen congelaba un tiempo donde todavía nos veíamos con amor. Donde no existía la desconfianza, ni las decisiones dolorosas, ni las puertas cerradas. Me pregunté cuántas veces Sandra habría visto esa misma foto sin entender todo lo que habíamos perdido. Valeria me pidió que le contara una historia. Como antes. La llevé a la cama improvisada que tenía en la sala y le conté un cuento inventado, de una abuela que vivía en una casa mágica donde las flores hablaban y los gatos bailaban por las noches. Ella me escuchaba con los ojos abiertos, como si cada palabra fuera una chispa. Cuando terminé, me abrazó y me dijo: «Ojalá esta fuera mi casa, abue». Le sonreí. «Esta es tu casa, mi vida. Siempre». Y en ese momento, entendí que quizá yo no podía recuperar lo perdido con Sandra, pero sí podía construir algo nuevo con Valeria. Se quedó dormida entre cobijas que olían a jazmín. Me senté a su lado y la miré como cuando era bebé. Pensé en todo lo que había atravesado, en todo lo que aún venía. Porque una niña no debería estar en medio de decisiones adultas. Y sin embargo, ahí estaba ella, pegando los pedacitos rotos que ni su madre ni yo habíamos podido reparar. Le acomodé el cabello detrás de la oreja y le prometí en silencio que no la soltaría. No mientras yo respirara. Porque una abuela no solo es ternura, también es escudo. Y yo estaba lista para protegerla del mundo, aunque el mundo me hubiera pateado tantas veces. Al día siguiente, Sandra vino a buscarla. No entró. Se quedó en la puerta. Valeria salió corriendo, la abrazó y le dijo algo al oído. No sé qué fue, pero Sandra la miró como si algo dentro de ella se derrumbara. Yo solo observé desde el umbral. No hablé. No me acerqué. Ella tampoco. Me miró de lejos. Sus ojos estaban hinchados, pero secos. Como si ya no supiera cómo llorar. Se dio la vuelta con Valeria tomada de la mano y se fueron. Sin decir palabra. Cerré la puerta. No con rabia. Con resignación. Porque algunas conversaciones ya se dijeron con el alma. Esa noche, volví a sacar la foto. La puse en un marco pequeño que encontré entre mis cosas. La dejé sobre la repisa, junto a una vela blanca. No como símbolo de reconciliación. No como promesa de retorno. Sino como memoria. Porque aunque el presente duela, el pasado también merece un lugar. Y esa imagen, ese momento atrapado en papel, era una prueba de que alguna vez fuimos familia. Pensé que lo más difícil ya había pasado. Que después de ver llorar a mi hija, de abrazar a mi nieta con el alma rota, ya nada podría doler más. Pero no. Siempre hay algo más. Siempre hay alguien más. Fue una mañana cualquiera. Estaba barriendo el patio de Clara, dándole vueltas a la cabeza, cuando sonó mi celular. Un número desconocido. Dudé en contestar. Lo hice. ¿Doña Elvira?, dijo una voz seca. ¿Quién habla? Soy Carmen. Me quedé quieta. El palo de la escoba tembló en mi mano. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Sobre su actitud. Y sobre cómo está arruinando la estabilidad de mi familia. Tuve que sentarme. No por debilidad física, sino porque su tono me revolvió el estómago. Carmen, la suegra, la intrusa, la que se instaló en mi espacio como si fuera suyo, me estaba llamando para reprocharme lo que había hecho. Me mordí la lengua.
Escucharla era como restregar sal en una herida que apenas empezaba a cerrar. Usted debe entender su lugar, señora. Ya cumplió su etapa. Ahora le toca hacerse a un lado. Cada palabra era una cuchillada. No me gritaba. Lo decía con esa calma venenosa que tienen las personas que creen que lo saben todo. No tengo nada que hablar con usted, le dije. Claro que sí. Porque por su culpa, Sandra está deprimida, mi nieta confundida, y usted va a terminar más sola de lo que ya está. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono como si fuera una bomba. Respiré hondo. Me temblaba la mandíbula. No sé si de rabia o de impotencia. Quise llorar, gritar, correr, pero no hice nada. Solo apreté el botón de bloquear número. Luego apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Clara entró justo en ese momento. Me vio pálida. Me preguntó qué pasaba. Le dije, nada, solo me acordé de algo feo. Y era cierto. Porque hay cosas que, aunque pasen en el presente, ya vienen podridas desde atrás. Subí al cuarto. Me senté en la cama. Y por primera vez, pensé seriamente en todo lo que había permitido. No por debilidad, sino por amor. Por esa manía de nosotras, las mujeres grandes, de creer que mientras no molestemos, todo va a estar bien. Pero a veces, no molestar es exactamente lo que te borra. Carmen no era el problema. Era el espejo. Me mostraba en cada gesto lo poco que había exigido por mí misma durante años. Porque si ella tuvo espacio para humillarme, fue porque yo dejé vacía mi voz. Pensé en contestarle, en escribirle algo. Pero no. Ya no. Porque hay personas que no merecen tus explicaciones. Ni tu rabia. Ni tu energía. Lo que merecen es distancia. Silencio. Corte. Así como ella se instaló en mi cuarto sin pedirme permiso, ahora yo me instalaba en mi paz sin pedirle perdón. Porque perdonar no es permitir. Perdonar es entender. Y alejarse. Y si algo tenía claro después de esa llamada, era que yo no iba a abrirle otra puerta más. Ni a ella, ni a nadie que me viera como una sobra. Más tarde, me llegó un mensaje de Sandra. Decía, ¿le respondiste a Carmen? Dice que fuiste grosera. Lo leí. Lo volví a leer. Me dolió. No el mensaje. La elección. Porque en vez de preguntarme cómo estaba, si me había sentido mal, si me había dolido, lo único que le importaba era la versión de Carmen. Cerré el mensaje sin contestar. Me puse una bufanda y salí a caminar. No por despejarme, sino por respirar. Porque a veces, el aire afuera es menos tóxico que el que una carga adentro. Caminé lento. Me sentí vieja, sí, pero también sabia. Porque ahora sabía lo que antes no, quién vale y quién solo ocupa espacio. Esa noche me hice un guisado simple. Arroz blanco, calabacitas y un café negro. Me lo comí despacio, saboreando cada bocado como si fuera una meditación. Porque aunque mi estómago estaba vacío, no era hambre lo que tenía. Era dignidad. De esa que se construye a cucharadas. A pasos lentos. A días sin gritos. Pensé en todas las veces que Carmen se metió donde no debía, usó mis cosas, habló por encima de mí. Pensé en Sandra permitiéndolo. Y me prometí que eso no volvería a pasar. Nunca más. Me senté luego con mi libreta. Escribí algo corto. La próxima vez que alguien quiera ocupar mi lugar, tendrá que vaciar su ego primero. Lo subrayé. Lo dejé ahí. No como amenaza. Como recordatorio. Porque una mujer que se reconstruye no necesita gritar para ser oída. Solo necesita no moverse más por miedo. Y esa, ya no era yo. El mercado siempre había sido parte de mi vida. No por gusto, sino por necesidad. Durante años, fue mi lugar de lucha. Mi escenario. Mi refugio. Ahí vendí gelatinas en vasitos de plástico, panes envueltos en servilletas floreadas, dulces que aprendí a hacer viendo a mi abuela. Me cansaba, sí, pero también me daba fuerza. Porque en el mercado no se disimula la vida. Todo está a la vista, lo bueno, lo feo, lo justo, lo injusto. Por eso, cuando Clara me sugirió salir un poco de la casa, fue lo primero que me vino a la mente. Vaya a darse una vuelta por allá, Elvira, me dijo. Tal vez eso le recuerde quién es.
No le contesté en el momento. Pero esa noche, mientras me lavaba los dientes, me quedé mirándome en el espejo. Me vi pálida, con la mirada baja, como si la mujer de antes se hubiera ido. Y sin embargo, había una chispa. Una luz pequeña, pero viva. Al día siguiente me puse mi blusa de flores, me amarré el rebozo a la cintura y salí con una charolita de panqués que me animé a preparar la noche anterior. No muchos. Solo 6. Pensaba regalarlos. Ver si alguien se acordaba de mí. No quería vender. Quería tocar tierra. Al llegar, sentí miedo. Como cuando una regresa a un lugar donde fue feliz y no sabe si todavía la van a querer. Caminé entre los puestos despacio, saludando con una sonrisa tímida. Me topé con don Mateo, el de las frutas, que me gritó desde lejos. Doña Elvira. Pensé que ya se nos había ido. Reí. No sabía si por emoción o por nervios. Me acerqué y le regalé un panqué. Me abrazó. Y ese abrazo me volvió a armar. Me saludaron otras 2 señoras. Una me pidió receta. Otra me preguntó por mi hija. No mentí. Solo dije, estamos en pausa. Y cambié de tema. Me ofrecieron una mesita en una esquina. Me senté ahí con mi charolita ya vacía, porque en menos de 20 minutos los panqués se fueron volando. No por lástima. Por sabor. Usted siempre le puso el corazón a lo que cocina, por eso sabe rico, me dijo una muchacha joven. Y ahí supe que sí. Que aunque la vida me había dado 1000 vueltas, yo seguía teniendo algo que ofrecer. Algo que no me podían quitar ni con gritos, ni con desprecio, ni con desamor, mi esencia. Empecé a ir cada 2 días. Poquito a poquito. Llevaba poco, vendía poco. Pero volvía a la casa con el alma llena. Porque volvía con palabras, con sonrisas, con historias. Me decían qué bueno que regresó, se le extrañaba, usted siempre fue fuerte. Y eso me daba vida. Más que cualquier medicina. Me sentaba en mi rinconcito, tejía un poco, repartía abrazos. La gente no me preguntaba por Sandra. Y yo agradecía. Porque a veces, el silencio ajeno también cuida. Una mañana, mientras hacía fila en el banco para cambiar unas monedas, la vi. Sandra. Estaba 3 personas delante de mí, con el cabello suelto, vestida formal. Se notaba apurada, nerviosa. Dudé en hablarle. Me moví un poco para que me viera. Lo hizo. Me miró. Sostuvimos la mirada 2 segundos. Luego, ella desvió los ojos y fingió revisar su celular. Me dolió. No voy a mentir. Me dolió como si me hubieran empujado frente a todo el banco. Pero no lloré. Solo respiré hondo y me repetí por dentro, tú estás aquí por ti, no por ella. Cuando terminó su trámite, se fue sin decir nada. Yo seguí ahí, con mi sobre en la mano, firme. Me atendió una cajera joven, amable, que me dijo, qué bonito su rebozo, señora. Y ahí me di cuenta que el cariño también viene en forma de detalles chiquitos. Que aunque mi hija me diera la espalda, el mundo seguía girando, y en ese giro, todavía había lugar para mí. No como madre, no como víctima, como mujer. Una mujer con historia, con ganas de levantarse otra vez. Aunque fuera lento, aunque fuera sola. Volví al mercado con más fuerza. Me puse a hornear más seguido. Inventé nuevas recetas. Las vecinas venían a probar, a platicar, a acompañarme. Una me dijo, usted no parece señora de su edad, tiene la chispa en los ojos. Y aunque yo sabía que era más cansancio que chispa, lo agradecí, porque algo se me estaba encendiendo otra vez. Tal vez no era juventud. Tal vez era orgullo. De haber sobrevivido al rechazo, a la tristeza, a la invisibilidad. Y aún así, seguir de pie. Una tarde, una clienta me pidió que le hiciera un pastel para su aniversario. Dudé. Pensé en decir que no. Pero luego recordé que los pasteles siempre fueron mi manera de decir sí puedo. Lo preparé con esmero. Le escribí en la parte de arriba con glacé, gracias por volver. No sé si lo entendieron como yo, pero ese mensaje era para mí, porque volver no es regresar al mismo lugar, es regresar a ti, a quien eras antes del daño, antes del abandono,
antes de olvidarte de ti por amar a otros. Y mientras limpiaba los moldes con las manos llenas de harina, supe que había empezado a sanar. No porque todo estuviera bien, sino porque yo ya no estaba dispuesta a fingir que estaba rota. Y eso era mucho más que suficiente. La decisión no vino de golpe. Fue creciendo, como crecen las cosas importantes, en silencio, pero firmes. Empecé a buscar departamentos pequeños por los alrededores. Algo donde pudiera vivir tranquila, sin lujos, pero con paz. Me costó. Porque aunque tenía algunos ahorros y la pensión, el miedo a empezar sola a mi edad pesaba más que los números. Aún así, seguí buscando. Fui a ver uno en una esquina donde antes había una panadería. Era chico, con paredes descascaradas y una cocina estrecha, pero tenía ventana al patio y un rincón perfecto para mis plantas. Me paré en medio del cuarto y me vi a mí misma fregando el piso, colgando mis batas, horneando pan sin que nadie me mirara con desprecio. Lo sentí mío. Volví esa noche y me senté con Clara para hablarlo. Me escuchó con esa atención suya que no juzga. Me dijo que me apoyaría en lo que necesitara. Me prestó su teléfono para hacer las llamadas, me acompañó a hablar con el dueño, y cuando al fin firmé, me abrazó tan fuerte que se me aflojaron las piernas. No lloré ahí, pero sí cuando llegué de vuelta. Me encerré en el baño y dejé que el cuerpo dijera lo que el alma todavía no podía nombrar. Era mezcla de miedo y alivio, de duelo y nacimiento, porque me dolía lo que estaba dejando, pero me emocionaba lo que por fin me estaba dando. Al día siguiente fui a recoger las llaves. Me las entregó una mujer joven, la hija del propietario. Me las puso en la mano con una sonrisa. Ahí está su nido, señora. Me reí. Nido. Qué palabra tan dulce. Caminé hasta el departamento con las llaves en la mano, como si fueran un amuleto. Abrí la puerta y entré. No había muebles. No había nadie. Solo el eco de mis pasos y el sonido de mi respiración. Pero en ese vacío, no había soledad. Había promesa. Me senté en el suelo, sin alfombra ni silla. Apoyé la espalda en la pared y dije en voz bajita: gracias. No supe a quién. A la vida. A mí misma. A mi madre, quizás. Comencé a llevar mis cosas poco a poco. Mis sábanas, mi taza favorita, el marco con la foto de Valeria. Sandra me escribió una carta justo en esos días. No por mensaje. Una carta escrita a mano, como cuando era adolescente. Me pedía perdón. Decía que Carmen se iría pronto, que todo había sido un mal manejo, que ya entendía mejor las cosas. Que si quería volver, la casa me esperaba. Leí la carta 3 veces. Me senté en la cama de Clara y lloré. No por emoción, por tristeza. Porque entendí que el perdón no siempre alcanza para reparar. Porque hay palabras que llegan tarde. Y hogares que ya no se sienten como antes. No respondí de inmediato. Me tomé varios días. Luego le escribí un mensaje corto. Gracias. Estoy bien. Ya tengo un nuevo lugar. Podemos hablar cuando quieras, pero yo no voy a volver. Ella no respondió. Y lo entendí. Porque a veces el silencio también es una forma de duelo. Y ese, tenía que vivirlo cada una por su lado. La mudanza fue lenta. Me ayudó un joven del mercado a cargar los muebles que Clara me regaló, una mesa pequeña, un buró, una silla con cojín. Nada costoso. Todo con historia. Cada objeto tenía una herida y una belleza. Como yo. Como mi camino. Como lo que estaba construyendo ahora desde cero. El primer día que dormí allí, me desperté temprano. Preparé café en la cocina sin cortinas, abrí la ventana, y dejé que el sol me tocara la cara. Me senté con la taza entre las manos, en silencio. No había ruido. No había voces. No había reproches. Solo el sonido de los pajaritos y el golpeteo del agua en la calle. Me sentí ligera. Frágil, sí, pero no rota. Porque esta vez, la fragilidad venía con libertad. Y esa, vale más que cualquier perdón tardío. Puse mis plantas en latas recicladas. Decoré con las pocas fotos que me quedaban. Una de mi madre, otra de Valeria, y una de mí en blanco y negro, cuando tenía 27 años. Me miré en esa foto con cariño. No con nostalgia. Con ternura.
porque esa mujer que miraba a la cámara con tanto futuro en los ojos, era la misma que hoy se atrevía a empezar otra vez. Me hablé bajito, como se le habla a una amiga. Lo lograste. No a lo grande, no con fuegos artificiales, pero con dignidad. A la semana, ya tenía mi rutina. Salía a vender dulces en el mercado, volvía al mediodía, me sentaba en la banqueta a tomar el fresco. Los vecinos me saludaban. Una señora me pidió que le enseñara a hacer panqué. Otra me invitó a misa. Sentí que la vida me devolvía en porciones pequeñas lo que me había quitado en pedazos. Y no esperaba más. No quería más. Porque cuando una mujer se reconstruye desde su propia historia, ya no necesita demostrar nada. Solo necesita estar en paz. A veces Valeria me llamaba desde el celular de su mamá. Me decía, abuelita, ¿puedo ir el sábado? Y yo siempre decía que sí. Me traía flores, cuentos nuevos, dibujos. Yo le preparaba chocolate caliente y le contaba historias que no están en los libros. Y mientras la veía dormir en el sofacama, abrazando un osito, pensaba que al final, lo más valioso no se hereda en papeles, se siembra con actos. Y fue ahí, con mi nieta dormida, una vela encendida y el sonido de mi barrio de fondo, donde entendí que había hecho lo correcto. No lo más cómodo, no lo más fácil, pero sí lo más justo. Y justo era lo que siempre me había faltado. ¿Y tú? ¿Es egoísmo cuidar de uno mismo después de una traición? ¿O es la forma más digna de sanar? Comenta aquí abajo. A veces, el adiós es el mayor acto de amor propio. Los sábados se convirtieron en mi día favorito. Desde temprano, me levantaba con otra energía. A veces ni siquiera necesitaba alarma. Me despertaba sola, con el cuerpo sabiendo que ese día llegaría Valeria. Ponía música bajita, limpiaba la mesita de la cocina, sacaba las flores marchitas del jarrón reciclado y las cambiaba por unas nuevas. Me gustaba que ella llegara y viera cosas lindas. No por aparentar, por amor. Porque cuando una nieta entra a tu casa con la inocencia colgando del cuello, una siente que la vida todavía vale la pena. La primera vez que vino después de la mudanza, llegó con una bolsita de pan dulce. Me dijo, lo escogí yo, abue. Este con azúcar es el que más te gusta, ¿verdad? Me conmovió tanto que me costó no llorar. No solo por el gesto, sino porque aún me recordaba. Aún me conocía. Pasamos esa tarde haciendo una receta nueva. Le enseñé a batir claras, a medir con los dedos, a meter un palillo para saber si el pan estaba listo. Se manchó toda la nariz de harina y yo me reí como hacía tiempo no lo hacía. Era risa de verdad. De las que te sacan el aire. De las que limpian el alma. Después de ese sábado, no faltó ni uno. Venía cada semana. A veces traía dibujos, otras veces flores del parque, y una vez hasta me trajo una carta que decía te quiero como a mis muñecas, pero más. Yo le contestaba con cuentos inventados, pan recién hecho, y abrazos largos. Le hacía un nido en el sofacama con cobijas tibias, le preparaba leche con canela, le cantaba bajito hasta que cerraba los ojos. Y en esos momentos, no existía el pasado. Solo ella y yo. Dos almas que se necesitaban, que se cuidaban. Un día me preguntó si estaba enojada con su mamá. No supe qué decirle. No quería mentirle, pero tampoco quería que cargara con una culpa que no le tocaba. Le respondí. A veces el corazón se lastima, mi amor. Pero eso no quiere decir que dejemos de amar. Ella asintió con la sabiduría que solo tienen los niños. Me abrazó fuerte y me dijo, yo sí te quiero mucho, abue, y siempre voy a venir. Y esa promesa me sostuvo el resto de la semana. Empezó a dejar cosas en mi casa. Un cepillo, unas medias con dibujos, una muñeca que ya no quería en su cuarto. Yo le hice un cajoncito con su nombre. Le puse una mantita especial. Le guardé sus libros favoritos. Y sin darme cuenta, su presencia se volvió parte de mi hogar. Como si la casa ya la esperara. Como si los sábados no fueran solo visitas, sino el pedazo más luminoso de mi nueva vida. A veces me preguntaba si Sandra sabía todo esto. Si entendía lo que estaba perdiendo. Si sentía celos, o alivio, o culpa. Pero no buscaba esas respuestas. Porque en el rostro de Valeria estaba todo lo que necesitaba saber. Una tarde, mientras regábamos las plantas,
Me dijo algo que me dejó quieta. Mami no sonríe como antes, abue. Le pregunté por qué pensaba eso. No sé, su cara está como cansada. Como cuando tú estabas triste. No supe cómo responderle. Le dije que a veces los adultos se llenan de cosas feas y se olvidan de reír. Me miró como si entendiera más de lo que decía. Luego agarró su regadera y volvió a jugar con el agua. Y yo, me quedé helada. Porque esa niña estaba viendo el mundo como los grandes no saben verlo, con ojos limpios. Esa noche, mientras ella dormía abrazando su muñeca, me senté a escribir en mi libreta. No una queja. No un reproche. Escribí una gratitud. Gracias por darme otra oportunidad. Gracias por poner flores donde había dolor. Porque eso era Valeria para mí, un jardín que brotaba donde antes solo había tierra seca. No sé cuánto tiempo más me quede en esta vida. Pero mientras ella llegue cada sábado con su bolsita de pan y su risa abierta, yo seguiré creyendo que vale la pena resistir. Los vecinos ya sabían que los sábados no me buscaran en la tarde. Me decían, hoy toca ternura, ¿verdad, doña Elvira? Y sí, me tocaba ternura. Me tocaba sanación. Me tocaba volver a sentir que algo bueno podía nacer de tanto abandono. Porque a veces, no es lo que perdimos lo que nos define, sino lo que todavía somos capaces de cuidar. Valeria es mi raíz nueva. Esa que nació cuando pensé que ya no quedaba semilla. Y ahora que la tengo, no pienso soltarla. Porque cuidar de ella es, en el fondo, cuidar de mí. Fue un martes por la tarde. Estaba revisando unas recetas viejas para preparar un budín de arroz cuando sonó el celular. Era Sandra. Dudé en contestar. Llevábamos días sin hablarnos directamente. Todo lo que sabíamos la una de la otra llegaba a través de Valeria o del silencio. Respiré hondo. Deslicé el dedo por la pantalla y dije bueno, con una voz que me salió más templada de lo que sentía por dentro. Ella no tardó en hablar. No hizo preámbulos. Mamá, este sábado es mi cumpleaños. Vamos a hacer algo chiquito en la casa. Si quieres venir, estás invitada. Me quedé callada. En la otra línea, su respiración se volvió más lenta, como si esperara que mi respuesta fuera una cuerda que pudiera jalar hacia ella. Quise decirle que sí. De verdad quise. Porque aún había una parte de mí que quería creer que esa invitación significaba algo más que cortesía. Pero también recordé todo lo que había atravesado. La puerta cerrada. El silencio. Las veces que me llamaron estorbo sin decirlo con palabras. Me mordí el labio. Dije, gracias por invitarme, hija. Lo pensaré. Y colgué. Me senté en la orilla de la cama. Me quedé ahí, con el celular en la mano, como si pesara 100 kilos. ¿Volver? ¿A esa casa? ¿A ese comedor donde mi silla fue retirada sin aviso? ¿A esa sala donde mi voz se volvió eco? Me dolía pensar que ni siquiera podía imaginarme ahí sin sentir que traicionaba la paz que tanto me costó construir. Durante toda la semana, esa pregunta me siguió como sombra. Mientras horneaba, mientras barría, mientras Valeria dibujaba en mi mesa. No se lo conté a nadie. Solo a mi almohada, en las noches. Me decía a mí misma que quizás era momento de cerrar la herida, de mostrarse grande, generosa. Pero luego pensaba, ¿y si me vuelvo a romper? ¿Y si solo soy un adorno más en una celebración donde mi ausencia nunca pesó tanto como mi presencia incómoda? Y ahí lo supe. Yo no estaba lista. No por rencor. Por protección. Cuando llegó el sábado, preparé panqué como siempre. Valeria vino. Me ayudó a ponerle glacé de limón y chispas de colores. No dijo nada del cumpleaños de su mamá. Como si supiera que no tenía que preguntarme nada. Como si también ella sintiera que algunas ausencias no se explican, solo se respetan. Jugamos, reímos, tejimos juntas. Hicimos una pulsera con cuentas de colores y me la puso en la muñeca. Para que te acuerdes de mí cuando esté en la fiesta, dijo. La abracé sin poder hablar. Porque en sus ojos había más madurez que en muchos adultos. A las 6 de la tarde, cuando Clara regresó del mandado, me preguntó si quería que me acompañara a casa de Sandra. Le dije que no iría, que no podía. Me miró con cariño, sin juzgar. Me sirvió café. Me senté en mi sillón, encendí una vela, y dejé que el silencio de mi hogar me envolviera. No como castigo.
como refugio. Porque ese día necesitaba cuidarme más de lo normal. Sentí una punzada en el pecho. Una parte de mí seguía esperando que me buscaran. Que alguien dijera, falta Elvira. Pero sabía que eso no iba a pasar. Me imaginé la fiesta. Las luces, la música suave, los abrazos. Me imaginé a Carmen sentada en la silla que fue mía. Me imaginé a Sandra riendo, tal vez con un poco de melancolía, pero sin mi nombre en los labios. Y me dolió. No por no estar, sino por saber que ya no me esperaban. Volví a mirar la vela. La llama bailaba lento, tranquila. Me recordó a mí, a este nuevo ritmo que había adoptado. Menos ruido, más sentido. Y supe que estaba bien. Que, por primera vez, no ir a un lugar no significaba pérdida, sino elección. Cené sola, pero no con tristeza. Me hice sopa caliente, partí un bolillo y lo unté con mantequilla. En cada cucharada, me repetía que estaba haciendo lo correcto. Que mi lugar ya no era donde me dolía estar. Que estar en paz es también un acto de amor. No solo hacia uno mismo, también hacia los demás. Porque si yo iba con el corazón herido, no iba a construir nada. Solo a raspar las costras. Y yo ya no quería sangrar más. Después de cenar, tomé mi libreta. No para escribir algo profundo. Solo una línea, simple. No fui. Y no me rompí. La subrayé. Cerré la libreta. Me cubrí con una manta. Y mientras afuera seguramente brindaban, yo encendí otra vela, puse un bolero en la radio, y dejé que el aroma del pan recién hecho llenara la casa. Esa casa donde nadie me corre. Donde cada rincón me pertenece. Donde cada sábado llega una niña con flores. Y con ternura. Llevaba días con esa sensación adentro, como cuando uno quiere llorar pero no puede. No era tristeza. Era algo más profundo. Como si hubiera tantas palabras no dichas acumuladas en el pecho que ya no supieran por dónde salir. Así que una noche, sin pensarlo demasiado, saqué mi libreta grande, la de tapas duras, la que guardaba desde hacía años sin animarme a usar. Me hice un té de canela, me senté junto a la ventana y respiré hondo. La casa estaba en silencio. Valeria ya se había ido. Clara dormía. Y yo tenía la necesidad urgente de contarme. Empecé escribiendo cosas simples. Mi nombre completo, la fecha, mi edad. Luego, sin planearlo, comencé a narrar. No con estilo, no con reglas, solo con el corazón. Escribí cómo me sentí la primera vez que Sandra me dijo que me fuera a vivir con ella. Cómo me brillaron los ojos. Cómo imaginé tardes cocinando juntas, noches contando historias a Valeria. Y cómo todo eso se fue desmoronando día tras día, con palabras que no se decían, con gestos que dolían más que los gritos. Me temblaba la mano, pero no paraba. Porque escribir era como exhalar después de mucho tiempo conteniendo el aire. Puse en esa libreta cada momento en que me sentí invisible. La tarde que comieron sin mí. La noche que alguien más durmió en mi sillón. El día que me llamaron para decirme que ya no había lugar para mí. Lo escribí con detalles. No para quedarme ahí, sino para sacarlo. Para que ya no viviera solo en mi cuerpo. Y mientras escribía, me descubrí hablando en voz baja, como si alguien me oyera. Me dije cosas que nunca me había dicho. Tú no eras el problema. Tú solo amaste sin condiciones. Y eso no fue un error. Fue una valentía. Seguí escribiendo durante semanas. Un poco cada noche. Algunas veces me detenía solo para llorar. Otras para reírme de cosas que, en su momento, no tuvieron gracia. Me di cuenta de que hay dolores que se transforman en enseñanza cuando los nombras. Y que la memoria no solo duele, también cura. Porque mientras una recuerda, también se encuentra. Volví a mirar a esa mujer que se fue quedando al fondo del cuarto por no incomodar, por no estorbar. Y me abracé. Literalmente. Me abracé a mí misma como no me habían abrazado en años. Un domingo cualquiera, mientras limpiaba la repisa, encontré una hoja suelta entre las páginas. Era algo que había escrito sin fecha. Solo una frase, con letra más firme que de costumbre. No es venganza. Es justicia con memoria. Me quedé viéndola un buen rato. Esa frase resumía todo lo que no pude decir en voz alta. Porque lo que hice, lo que decidí, no fue por odio.
Fue por respeto. A mí. A mi historia. A todo lo que alguna vez permití por amor, y que hoy ya no cabía en mi vida. Pegué esa hoja en la repisa, justo al lado de la foto de Valeria. Cada vez que la miro, siento que mi dolor tiene sentido. Que no fue en vano. Que cada lágrima que derramé, cada noche que pasé en el sofá de Clara, cada mirada esquiva de Sandra, me trajeron hasta aquí. Y aquí, no hay lujo. Pero hay dignidad. Hay silencio que no duele. Hay paz que no se negocia. Y eso, a mi edad, vale más que cualquier promesa. Un día vino Valeria y me encontró escribiendo. Me preguntó si era un cuento. Le dije que era una historia real. ¿De quién?, preguntó. De una mujer que quiso mucho, que lloró mucho, pero que también aprendió a quererse a sí misma. Ella asintió, como si entendiera. Luego, se sentó a mi lado con una hoja en blanco y escribió su nombre. Para cuando tú me cuentes esa historia, Abue, quiero que salga también mi nombre. Y ahí supe que escribir esto también era sembrar en ella. No sé si algún día Sandra lea mis cuadernos. No sé si entenderá todo lo que callé. Pero ya no me preocupa. Porque esta vez, no escribo para que me comprendan. Escribo para que no se borre. Para que un día, cuando yo ya no esté, alguien encuentre estas páginas y sepa que aquí vivió una mujer que no fue santa, ni perfecta, pero que luchó por merecer cada rincón que ocupó. Era domingo por la mañana. El cielo estaba gris, y el silencio de la casa me arropaba mientras doblaba ropa con el delantal todavía puesto. Cuando escuché 2 golpecitos en la puerta, pensé que era Valeria. Abrí con una sonrisa, pero no era ella. Era Sandra. Sin maquillaje, sin bolso. Solo un suéter viejo y los ojos hinchados. ¿Puedo pasar, mamá?, dijo bajito. Asentí. Entró despacio, mirando mis plantas, la mesa, la repisa. No sabía que vivías tan bonito, murmuró. Se sentó en la orilla del sofá. Yo frente a ella. En silencio. Hasta que, con la voz temblando, me dijo: no vengo a justificarme. Solo quiero que me mires. Y la miré. Ya no como la hija que idealicé. La miré como quien ve una verdad sin adornos. Sandra habló sin rodeos. Que todo se le salió de control. Que se sintió presionada, cobarde. Que no supo cómo cuidarme. Me dolía verte ahí. Y no hice nada. Yo solo la escuchaba. A veces no hace falta contestar para decir que entendemos. Tomó mi mano. Sé que llego tarde. Pero sí te amo, mamá. Solo, no supe cómo. Sus dedos fríos me recordaron los míos, esa noche que me cerraron la puerta. La acaricié. No por perdón. Por compasión. Por memoria. Se quedó unos minutos más. Lloró en silencio. Luego, caminó hacia la repisa. Vio mi frase escrita: no es venganza. Es justicia con memoria. No dijo nada. Sacó una foto de su bolsillo, ella y yo, frente a un pastel. La dejó al lado de la de Valeria. No pidió permiso. No hizo falta. Antes de irse, me miró. No espero que vuelvas. Solo, quería mirarte a los ojos. Y decirte que si puedo reparar algo, lo voy a intentar. Asentí. Con la serenidad de quien ya no espera, pero tampoco guarda rencor. Cuando se fue, cerré la puerta sin lágrimas. Me senté en mi sillón. Miré la repisa. Ahora había una historia nueva ahí. No perfecta, pero mía. Humana. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No esperanza. Paz. Y eso, ya era mucho. Nunca imaginé terminar así. No en el mal sentido. Solo, distinto. Yo pensaba que la vejez era más tranquila, con la familia cerca y los nietos corriendo por la sala. Pero la vida me dio otra versión. Una más solitaria, sí, pero también más auténtica. Ahora vivo en este departamento pequeño, con mis plantas en la ventana y una silla que ya no cedo. No porque no quiera compartirla, sino porque me costó ganármela. Valeria sigue viniendo cada sábado. Me trae flores, dibujos, historias. Yo le preparo panqueques y cuentos de mujeres valientes. Me gusta verla dormir en el sofá. Para ella, yo soy hogar. Y eso basta. Sandra me llama a veces.
Hablamos poco, con respeto, sin rencores, pero sin prisas. Ya entendí que el perdón es un camino, no una meta, y que a veces el silencio también sana. Raramente releo mis libretas. Ahí está todo, mis lágrimas, mis dudas, mi coraje. No escribí para acusar, sino para no olvidar. Porque no es venganza haberse ido. Es dignidad. Es amor propio. Nadie vino a salvarme. Y aún así, me salvé. Pegué una frase en la repisa, junto a las fotos. Fui una mujer que lo perdió todo, y aún así, no se perdió a sí misma. Eso soy. Ese es mi legado. Si me preguntan qué aprendí, responderé sin titubear. Que nunca es tarde para volver a ti. Que cuidarte no es egoísmo. Y que hay silencios que dicen mucho más que cualquier disculpa. Hoy soy la mujer que no esperaba ser. Y gracias a eso, soy libre. ¿Alguna vez te hicieron sentir que ya no tienes lugar? ¿Qué estorbas en una casa que tú misma ayudaste a levantar? Si hoy te sientes rechazada, desplazada o ignorada por aquellos a quienes diste los mejores años de tu vida, por favor, escucha esto. Tú no perdiste tu valor. Lo que perdiste fue el lugar equivocado. Tú no eres una carga. Eres cimiento. Eres el corazón que sostuvo una familia, aún en los días más difíciles. Aunque algunos hayan olvidado todo lo que hiciste, aquí, nosotros no lo olvidamos. Aquí te vemos. Te reconocemos. Y queremos que sepas que aún hay espacio para ti en este mundo. Espacio de respeto, de amor genuino. Y sobre todo, de paz. Cuando una madre aprende a levantarse sola, después de que la empujaron al frío, ella no se rompe. Se transforma. Y si un día regresan a tocar tu puerta, tú decidirás si ese abrazo merece volver. Porque ahora sabes, quien no te cuidó cuando más lo necesitabas, no puede enseñarte qué es el amor. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañando estas historias que sanan. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo hoy? Nos encantará leerte. Porque tu historia también importa. Hoy viste cómo hasta su propio cuarto le fue quitado, y cómo, después de darlo todo, la dejaron fuera. Pero ese dolor venía de antes. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver lo que pasó cuando usó sus últimos ahorros para pagar la boda de su hija, y terminó sola en un asilo. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque entender el inicio hace que el giro que vino después sea aún más poderoso. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.